والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta y mensajero y con su familia y compañeros hasta el fin de los tiempos. Amén. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha reunido aquí en esta sala, alhamdulillah, como hermanos y hermanas, da igual las lenguas que hablemos o las etnias a las que pertenezcamos, eso del tribalismo que nos caracteriza especialmente en estos tiempos muy turbulentos, alhamdulillah, queda aparte, y aquí, alhamdulillah, somos hermanos y hermanas, y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos reúna, inshallah, en el Jannah como hermanos y hermanas, tal y como nos ha reunido aquí. Bueno, la verdad es que doy las gracias a las hermanas y los hermanos que han organizado el encuentro y que me han invitado, han tenido la gentileza de invitarme y me han pedido hablar de un tema un poco difícil, pero no es un tema del que hable públicamente mucho, pero es un tema vital quizá, y es el tema del matrimonio, ¿no? Pero antes de hablar del matrimonio, y no lo hago para hacer la pelota, ya que sois la mayoría mujeres, al hablar del matrimonio tenemos que empezar hablando de la mujer en el Islam. No voy a dar una charla sobre ese tema, porque es un tema del que se ha escrito y se ha hablado muchísimo, pero simplemente una pequeña pincelada al respecto, y es que al hablar del matrimonio y los derechos de los cónyuges en el matrimonio, normalmente los derechos del hombre, los derechos del marido, normalmente están salvaguardados, normalmente. Los que están en situación de vulnerabilidad, también normalmente generalizo mucho, son las mujeres en muchos casos. Y por lo tanto tenemos que saber lo que el Islam ha establecido en este aspecto. Para empezar, el Islam ha reconocido, no es que haya dado, sino que ha reconocido, Allah es el que ha dado a la mujer su personalidad y su carácter adámico como descendiente también de Adam alayhi salam. Es Allah el que le ha dado este carácter, pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo ha reconocido y lo ha normalizado. Antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en todas las grandes civilizaciones prácticamente, esto no era algo normalizado o reconocido. Y empecemos hablando de este tema muy importante, que es el reconocimiento de la personalidad de la mujer, de su independencia. Antes la mujer era subyugada o subordinada al hombre en todos los ámbitos de la vida, en todas las facetas de su vida, y el Islam le reconoce esta personalidad en muchos ámbitos. En el ámbito espiritual, siento el zumbido pero voy a seguir. En el ámbito espiritual, hasta la Edad Media, en algunas religiones, especialmente pues, en la tradición católica, aún se debatía si la mujer tiene alma o no. Eso es conocido por todos. Y esto es un tema muy importante. Si la mujer tiene alma o no, tiene sus consecuencias. Si la mujer va a ser juzgada por Allah subhanahu wa ta'ala al tener alma o no, si tiene responsabilidad moral ante Allah subhanahu wa ta'ala, etcétera, etcétera. Y entonces aún había este debate, mientras que en el Islam esto fue zanjado desde el primer momento. La independencia y la personalidad espiritual como también una descendiente de Adam y Eva. Y la diferencia entre el Islam y el catolicismo se da desde el inicio, es decir, la noción católica del pecado original y de cómo Eva fue la culpable en realidad y no es Adam, es totalmente y frontalmente, choca frontalmente con la visión islámica, que suele culpar a Adam más que a Hawa, que es Eva. Y en algunas partes del Corán sí que les echa la culpa a los dos, a ambos, con
hombre dual, pero normalmente la culpa se la echan a Adán y nunca a Hawa o Eva en solitario. Primero, la personalidad espiritual. Segundo, su personalidad o su independencia física. Es decir, que la mujer tiene una independencia a la hora de elegir o la libertad con su cuerpo. Es decir, si un hombre en el Islam quiere mantener relaciones con su mujer, no lo puede hacer obligando a su mujer. Mientras que antes del Islam la mujer se veía como simplemente una pertenencia o una posesión del hombre. Sí. Así, vale. Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwwa. Sí, podemos hablar largo y tendido. No voy a extenderme mucho en este punto, pero la idea es clara. La pregunta es aquí, la pregunta del millón es: si el Islam nos enseña que la mujer tiene una independencia física, una independencia espiritual, una independencia económica, que puede heredar, que puede gestionar sus bienes, sus riquezas, y esto lo vemos incluso antes del Islam con Khadija, que Allah esté complacido con ella, y con muchas otras mujeres durante el Islam. Si la mujer tiene esta independencia y tiene, esta libertad en todos los ámbitos, en el ámbito financiero, en el ámbito social, su capacidad de casarse y de divorciarse, etc. La pregunta del millón: ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué pasa con muchos países musulmanes? La mayoría de los países musulmanes se han apartado y se han alejado de estos principios que establece el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inequívocamente en muchos hadices, en muchísimas aleyas del Corán, en muchos ejemplos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, compañeros y compañeras sahabías del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en muchos libros y referencias de grandes ulama, de grandes eruditos, especialmente los más tempranos. ¿Qué nos ha pasado? Y esto realmente es lo que le llama la atención incluso a muchas personas no musulmanas, ¿no? Dicen, vale, habláis mucho de los derechos de la mujer, etc., y luego la realidad dice otra cosa. Y aquí yo normalmente utilizo un argumento que es un argumento en cierta medida científico, y es que existen dos lecturas de la religiosidad. Existe la perspectiva normativa y la perspectiva descriptiva. ¿Ok? Esto es clave. La perspectiva normativa significa que al estudiar cualquier religión vamos a ver lo que dicen sus referencias principales, sus libros sagrados, sus fundadores, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y también los fundadores del Islam son especialmente los 4 califas después de el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, también tuvieron un papel a la hora de configurar la visión islámica. Vamos a estudiar estas referencias, y esta es la perspectiva válida. La perspectiva que vemos a nuestro alrededor es la descriptiva. ¿Qué significa? Vamos a ver lo que hacen y lo que dicen los que pertenecen a estas religiones. Si quiero estudiar el catolicismo, voy a ver lo que hacen y dicen los católicos. Si quiero estudiar el budismo, voy a ver lo que dicen y hacen los budistas. O si quiero estudiar el hinduismo, voy a ver lo que hacen y dicen los hinduistas. Y ver lo que hacen y dicen los hinduistas me va a dar una visión bastante distorsionada del hinduismo. Y esto es aplicable también al Islam. Si quiero ver lo que realmente enseña el Islam, pues ando bastante mal. Si quiero ver lo que hacen y dicen los musulmanes. Quiero ir a
a las fuentes, y la fuente es el Corán, la Sunna y la generación inicial del Islam. Entonces, entre estas capacidades de las que dota, o mejor dicho, reconoce el Islam a la mujer, hoy vamos a hablar de una o dos, que son la capacidad de casarse, la mujer por sí misma, y la capacidad también de divorciarse también. Pero ya que son las 10:30 de la mañana, voy a centrarme más en las buenas noticias, más que las malas noticias, ¿no? Sí. Hablamos de muchos ejemplos. Voy a dar 2, 3, 4 ejemplos como mucho de esta capacidad que reconoce el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la mujer para casarse. Podemos empezar con su primera mujer, Khadija. Khadija, que la paz sea con ella. Ella pidió a través de una mediadora, ¿no? Porque eran, digamos, un hábito de la época, pues no ir directamente al hombre y decirle, me quiero casar contigo, sino que a través de una mujer, pues hizo saber su interés por el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam era su empleado. No hay que tener temor a decir esto. El profeta sallallahu alaihi wasallam era el empleado de su jefa, que era Khadija, que Allah esté complacido con ella. Y no hay que tener miedo a la hora de decir que Khadija, que Allah esté complacido con ella, tuvo un papel a la hora de, vamos a ser modernos y utilizar un término del siglo XXI, a la hora de empoderar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos a una mujer empoderando a un hombre, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo empoderó en todos los ámbitos, especialmente el ámbito económico y el ámbito emocional. Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba incluso vulnerable emocionalmente, ¿no? Esa situación de la revelación incluso lo hizo perder la noción de la realidad. ¿Qué me estaba pasando? ¿Esto es real o es ficticio? ¿Qué está pasando conmigo? Y fue a su mujer Khadija, que era la roca que le anclaba y le daba seguridad, y le recordó de quién es. Le recordó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quién es. Le dijo, tú eres el mejor hombre que conozco. Tratas justamente a los que te rodean, eres generoso, eres una persona fidedigna, veraz, que dices la verdad, nunca has mentido en tu vida, etc. ¿Por qué te iba a castigar a Allah subhanahu wa ta'ala con algo así? Más bien, esto es la revelación de Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah nunca te va a defraudar. Allah nunca defrauda a las personas tan excelsas como tú. Es Khadija la que le recuerda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quién es y le da esa seguridad para seguir adelante. Khadija. Y vemos que Khadija tenía agencia. Esta palabra es muy, muy importante. Agencia a la hora de decidir el rumbo de su vida y casarse con el hombre que quería. Algo que desconocen muchas personas, a lo mejor nosotros en esta sala no, pero si preguntamos a muchos musulmanes, a lo mejor desconocen este dato o hecho. Y es que Khadija al menos estaba comprometida, antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al menos estaba comprometida, ¿no?, en 2 ocasiones, con 2 hombres distintos, antes de que llegue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su vida. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no dijo, no, ¿cómo me voy a casar con una mujer al menos 15 años mayor que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ya estuvo comprometida al menos, porque tenemos pocos datos acerca de la vida del profeta Muhammad, de la mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija, pero al menos estaba comprometida en 2 ocasiones. Pero el profeta Muhammad no vio ningún tabú o ninguna estigmatización
de esa mujer, sino que lo vio como algo totalmente normal. Estuvo comprometida a 2 hombres antes que yo, ¿y qué? ¿Y qué? Yo la juzgo por quién es, no por quién la conoció antes o por quién es. Y Khadija en sus ojos era la mejor mujer de Quraysh que él conocía. Este es un ejemplo fundamental literalmente, porque es, vamos, el fundamento del Islam. Sin Khadija podemos cuestionarnos si hay Islam o no. Ese momento clave de la vida del profeta y esa incertidumbre, ¿no? Esa disyuntiva en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podemos preguntarnos si hay Islam sin Khadija. Y aquí vemos la providencia de Allah subhanahu wa ta'ala, la intervención de Allah subhanahu wa ta'ala en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que incluso antes, ¿no? Mucho antes, 15 años antes de la revelación, del inicio de la revelación, Allah subhanahu wa ta'ala ya estaba preparando a su último mensajero y preparaba no solo al hombre, sino al entorno de ese hombre y el entorno más íntimo y más próximo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gracias, Bartolomé. Más próximo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues es su mujer, la mujer que más amaba y la única mujer con la que se casó durante su vida. Mientras Khadija vivía, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca estuvo casado con otra mujer, la única en su vida en aquel entonces. Y luego, cuando falleció Khadija, que Allah esté complacido con ella, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sucumbió en la tristeza, cayó en la tristeza. Y esto es el carácter humano del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta es un ser humano. Y este año se conoce como el año de la tristeza, Am al-Hazan o Am al-Huzn. ¿Por qué? Porque coincidieron muchos factores: la muerte de Khadija, que es su mano derecha, y la muerte de su tío, que es Abu Talib, también, que era el hombre en el que se apuntalaba y en el que se apoyaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y el profeta se sintió desamparado, se sintió solo, y entró esta tristeza en el corazón del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se puede decir que se sintió vacío sin la compañía de Khadija, que Allah esté complacido con ella. Vacío no espiritualmente, sino vacío en su vida social. Le faltaba a Khadija que Allah esté complacido con ella. Podemos hablar muchísimo de Khadija, mucho, largo y tendido, pero hay muchos otros ejemplos. El ejemplo también del empoderamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a las mujeres lo vemos en sus otras mujeres. Cuando falleció Khadija, que Allah esté complacido con ella, el profeta sallallahu alaihi wasallam se casó con otras mujeres como Aisha, como Salama, como Habiba, que también se llama Ramla. Y tenemos muchos otros ejemplos. Salama, el ejemplo más, digamos, más claro de este empoderamiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fue también en un momento clave y en un momento muy crítico del Islam. Y esto fue después de la migración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina y su viaje de Hajj. Con sus compañeros intentaron entrar a Mecca, pero los Quraishíes no dieron permiso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros para entrar y hacer el Hajj en Mecca. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam firmó un tratado con los Quraishíes, y ese tratado también nos da mucho que hablar, porque vemos el carácter del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que se comprometía con los Quraishíes, que son sus enemigos más declarados, y en ese tratado hizo 8 concesiones muy críticas, que incluso los compañeros del profeta le decían: pero ¿cómo puedes hacer estas concesiones a los Quraishíes?
Umar ibn Khattab radiyallahu anhu y otros compañeros se quedaban asombrados ante esas concesiones. Y ellos ya estaban vestidos para entrar a hacer el Hajj y ya estaban con la ilusión de hacer el Hajj y habían recorrido grandes distancias para hacer esa peregrinación después de muchos años. Y el profeta les dijo: tenemos que volver a Medina, no podemos entrar. Hemos firmado un tratado y no podemos llevar a cabo el Hajj. Y ellos se negaron a hacer un acto ritual simbólico para salir de ese estado de, digamos, de ihram del Hajj, es decir, un estado de, ¿cómo decir?, sacralización del Hajj. Se negaron. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les decía que tenían que cortarse el pelo o raparse el pelo como acto simbólico, y ellos no querían hacerlo porque querían seguir adelante y entrar a hacer el Hajj. Entonces entró y estaba con su mujer Salama, su mujer Salama. Y Salama le dio un consejo que resolvió una crisis de estado casi. Una crisis de estado. Le dijo: simplemente sal y córtate tú el pelo primero, rápate tú tu pelo y ellos harán lo mismo. Porque ellos verán el ejemplo en ti y te seguirán. Son tus compañeros y no se han negado porque te odien, ni que tengan en su corazón afán de no obedecerte, sino simplemente es la ilusión de seguir adelante para hacer el Hajj o la Umrah en este caso, y simplemente al verte hacer el acto te van a seguir. Él salió, hizo tal y como le dijo Salama y todos le siguieron, y así se resolvió esta situación. Una situación bastante crítica en la que el profeta sallallahu alaihi wasallam casi no sabía qué hacer, y su mujer es la que le dio el consejo clave, y él ni siquiera dijo: ¿por qué voy a seguir el ejemplo de una mujer?, etc. Es la mentalidad de la época. Tenemos que ponernos en el contexto del siglo VII en Arabia. No estamos hablando de Roma o Constantinopla, estamos hablando del desierto de Arabia en el siglo VII. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siguió el ejemplo de Salama. Tenemos otros ejemplos. Un ejemplo asombroso, que es el ejemplo de una mujer que era esclava. Antes del Islam era esclava en Medina. Y cuando emigró el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina, ella quería liberarse, quería ser una persona libre. Llegó a un acuerdo con su dueño, entre comillas, entre su amo, entre comillas, en pagarle 9 onzas de plata y pagarle 1 onza cada año, 1 onza al año. Y luego, cuando habló con Aisha, ella habló con Aisha del tema, y Aisha la ayudó con este dinero y compró su libertad, y fue una mujer libre, feliz de serlo, gracias a la ayuda de la mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha. Pero la historia realmente es de su matrimonio con un hombre que la amaba desenfrenadamente. Es su marido. Y su marido seguía siendo un esclavo. Su marido seguía siendo un esclavo. Su marido se llamaba Mughith. Y ella, al ser libre, pues quería romper esa relación, ese matrimonio. Tenía la libertad de seguir casada con él o divorciarse de él. Y eligió divorciarse de su marido. Él le quería, él la quería, pero ella a él no. Y ella era libre para divorciarse, mientras que él seguía siendo esclavo. El hecho es que nos describen los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una escena llamativa que nos cuenta Ibn Abbas.
el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con él y con su padre el Abbas. Dice, vi a Mughith dar vueltas por Medina siguiendo a esta mujer que se llamaba Barira, siguiéndola por las calles de Medina, llorando, suplicándole que siguiese casada con él, que no se divorciase de él. Y entonces, este Mughith, el marido de Barira, vino a el Abbas. El profeta Muhammad, para empezar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo al Abbas, su tío, le dijo al Abbas, ¿no te llama la atención cómo esta mujer ya no ama a su marido mientras que él sigue siendo tan enamorado de ella? ¿No te parece tan extraño? Y vino este hombre, el Mughith, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo, por favor, mensajero de Allah, ¿podrías hacer de mediador entre Barira y yo? ¿Quién era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era el recipiente de la revelación, el receptor de la revelación divina. Era el jefe de Estado en Medina y tenía asuntos muy importantes que atender, asuntos militares, asuntos sociales, muchísimos asuntos que atender. Y viene un esclavo a pedirle ayuda al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por un asunto matrimonial entre su mujer y él. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fue soberbio y le dijo, apáñatelas, yo tengo mucho que hacer, yo tengo una agenda bastante llena, no puedo atenderte. Sino que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo, voy a hacer de mediador, shafia, mediador. Y fue a hablar con esta mujer que antes de ayer aún estaba o era una sierva de Medina. Y le dijo, oh Barira, ¿podrías volver con tu marido? ¿Qué le preguntó también la inteligencia de esta mujer? Le dijo, ¿estás mediando o me estás ordenando? ¿Eres un mediador? ¿Hablas como mediador simplemente? ¿O me estás ordenando volver con mi ex marido casi? En árabe le dijo, Amirun am shafi'a, ¿estás ordenando o me estás simplemente pidiendo como mediador? Le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bel shafi'a, simplemente soy un mediador. Entonces Barira dijo, esta palabra también es muy llamativa, la hajata li bi, la hajata li bi, ya no lo necesito o no me hace falta. Podemos debatir mucho la actitud de esta mujer, si estaba en lo correcto o no, Allahu a'lam, su relación cómo era con su marido y lo que pasó antes de su libertad y después de su libertad y antes de su Islam y después de su Islam, eso no lo sabemos. La historia se cuenta en pocos fotogramas nada más, es una escena de su vida y no podemos hacer un juicio de valor de su vida en base a esto. Pero lo que podemos ver claramente, nítidamente, es la actitud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Me entendéis? No estamos debatiendo la elección de Barira, pero la actitud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sí que nos dice muchísimo.